Hola, muy buenos días, muy buenas tardes aquí en España. Hoy vamos a hablar sobre el pacto de confidencialidad con sus ciudadanos. En realidad esto es una problemática bastante importante para todo lo que son las organizaciones públicas porque reciben datos confidenciales de sus usuarios y al final tienen que garantizar que esa custodia de documentos y de datos que reciben que no llegan a manos que no son las debidas para realizar el servicio, ¿no? Para poder cumplir con la normativa o normativa legal o la normativa de los procesos de negocio de la propia organización. Entonces es un tema que nos preocupa como ciudadanos y ciertamente preocupa también las instituciones de gobierno y las personas responsables por esos datos. Mi nombre es Joe Matos, soy este que está aquí en la foto. Tengo una experiencia de más de 15 años en IT, especialmente todo lo que es la seguridad informática, ¿no? Con lo cual he vivido todo este cambio que se ha producido a nivel de documentos, a nivel de datos y a nivel también de las protecciones que existen en el mercado. Hay tres verdades sobre la seguridad que giran todas sobre una, que es el eslabón más débil de nuestra organización, de nuestra red, es nuestro usuario. Y esta situación hace con que nuestra red está hecha para nuestro usuario, para la usabilidad de nuestro usuario, pero que tengamos que poner una cantidad de factores, múltiples factores, en nuestro proceso de decisión para tomar una decisión sobre qué software o qué tecnología introducimos en nuestra organización. Yo aquí pongo de regulaciones, de gestión de los usuarios, gestión de los datos, de despliegue o el riesgo de la seguridad, pero en realidad todo es hecho alrededor de ese eslabón débil que es el usuario, ¿no? Y esto hace con que la seguridad no exista. Todos los sistemas de seguridad que nosotros hemos puesto en nuestras organizaciones en el pasado hasta ahora, pues protegían todo lo que era el acceso del usuario a la información, a los datos, pero una vez que el usuario está delante de los datos, prácticamente tiene vía libre para hacer lo que quiera. Básicamente los sistemas que tenemos de seguridad lo que hacen es validar ese usuario, ¿no? Pero poco más que esa validación. Que invertimos bastante en la protección de nuestras redes, ¿no? Y mucha de esa inversión es bastante válida, ¿no? Porque estamos protegiendo el tráfico, estamos protegiendo los equipos, estamos protegiendo cada una de las capas de nuestra red, pero no estamos realmente protegiéndonos de ese eslabón débil que son los usuarios. Otra situación que es bastante importante y difícil de solucionar es que nuestras organizaciones reciben cada vez más datos. Y todos estos datos nos permiten dar más servicios, mejores servicios a nuestros usuarios, a los contribuyentes, a los ciudadanos que utilizan nuestros servicios, pero y nos dan una posibilidad de conocerles mejor e incluso incrementar el número de servicios y la eficiencia de los que tenemos, pero cada día es más difícil controlar ese volumen de información. Decía Cisco en un informe que fue publicado hoy
que desde el 2013 hasta el 2018 el volumen de datos va a incrementarse en 11 veces. En 11 veces. Con lo cual, probablemente los sistemas que tenemos hoy, dentro de un año, no van a ser suficientes para poder medir todos los logs que son generados a nivel del e-government o de las empresas privadas y ni vamos a poder de una forma eficiente dar una respuesta efectiva, buena, a nuestros ciudadanos si no hacemos cambios nosotros mismos en cuanto a los procesos de respuesta a los ciudadanos, ¿no? Esto realmente es un problema, ¿no? Porque complica bastante todo el seguimiento y el control de los mismos datos. Otra situación que hace con que pensemos o repensemos nuestra seguridad es el perímetro. ¿Dónde está el límite, la frontera de nuestra red? La frontera de nuestra red está en el usuario, que hoy en día el usuario no está solo en nuestra oficina. Y podemos decir, nosotros limitamos la transferencia de datos dentro de nuestra red únicamente a un grupo de 10 personas. Ese grupo de 10 personas, ese grupo de 100 personas, ese grupo de 5 personas, ese grupo de una persona es móvil. Ese grupo de una persona utiliza sus dispositivos, utiliza sus documentos, los ve, los guarda, los transfiere. Ese usuario es una fuente de riesgo. Y es ahí donde está el perímetro, es ahí donde está la frontera entre donde podemos llegar y donde llega realmente nuestra información. El perímetro que teníamos antes ya no funciona. Nuestra capacidad para limitar los recursos de la red dentro de la DMZ ya no existe. La movilidad y la comunicación hacen con que nuestras redes ya no tienen esas fronteras físicas. El perímetro es el usuario y la información. Vivimos también en una situación donde tenemos regulaciones muy importantes en toda Latinoamérica, no solo regulaciones a nivel de leyes, regulaciones legales, pero también a nivel de procesos de cómo dar los servicios públicos o cómo trabajar los datos por parte de las entidades públicas o empresas públicas o monopolistas dentro de cada país. Entonces eso hace con que sea necesario de alguna forma reforzar que el cliente o nuestros usuarios internos o las personas que reciben esa información, esos datos, de alguna forma no tengan solo una directriz, pero que sean obligados o que nosotros podamos reforzar esa directriz a través de la introducción de reglas muy definidas que no se pueden escapar a través de la tecnología. Una cosa es clara, las leyes protegen esos datos, los estándares definen cómo deben ser los procesos dentro de las organizaciones para cumplir con esas leyes y ética, pero el usuario es el eslabón de la seguridad. Con lo cual, si llega un usuario, es posible, o nadie puede decir que, y asegurar, ni decir que esa información está 100% o cerca de 100% o mínimamente segura. Otro tema importante es la cuestión del secreto, el espionaje. Muchos de los cargos que dirigen, y a lo mejor muchos de vosotros tienen cargos políticos. Con un cargo político y en una posición de liderazgo dentro de una entidad pública,
pues tenemos una situación donde tratamos con una información muy sensible. ¿Cómo garantizamos el secreto, sabiendo lo que hemos hablado sobre el factor humano, sobre las redes sociales, la movilidad que hemos hablado antes? ¿Cómo podemos nosotros protegernos de ese secreto? La confianza no es suficiente. Los documentos que nosotros hemos enviado hace una hora, ¿cómo sabemos que esos documentos no fueron compartidos? ¿Solo porque confiamos en la persona que recibió esos documentos? ¿Quién nos dice que esa persona no lo lleva a casa y está trabajando y, por ejemplo, se guarda automáticamente en el disco duro el documento, porque por la razón que sea, y después es nuestro hijo que abre ese documento y le gusta algo dentro del documento y lo envía a terceros? ¿Cómo podemos nosotros garantizar que la información realmente no fue compartida? Esa información que estamos custodiando, que no es nuestra, que es de un tercero, que es de un ciudadano que ha hecho algún tipo de petición, que ha entregado un concurso público, que nosotros estamos estudiando, ¿cómo es que garantizamos que esa información sigue secreta? Porque realmente la seguridad es una cuestión de propiedad. ¿De quién es la propiedad real de los documentos? Bueno, desde luego, de quién puede decidir quién, cómo, cuándo y dónde esos documentos se abren, cuándo esos documentos se comparten y qué se puede hacer con esos documentos. La capacidad para denegar y alterar y revocar estos privilegios, eso es una señal de propiedad de los documentos. Si al transmitir un documento el usuario receptor puede cambiar el documento, enviar ese documento o abrir el documento sin que yo lo sepa, yo dejo de ser el real propietario de ese documento. La seguridad de los datos es realmente la propiedad de los datos. Todo esto nos lleva a que tenemos que cambiar el concepto que tenemos a nivel de seguridad de los datos. Toda la seguridad está muy bien hecha para lo que es el tráfico, para lo que es el acceso, pero no está hecha para la protección de los datos. Hay evolucionado para proteger los datos, pero no está hecha para la protección de los datos. Específicamente para la protección de los datos. O en gran medida, ¿no? Hay soluciones que sí que los hay. La protección de puertos no protege los datos. Valida el usuario. Valida la entrada. La protección del tráfico valida el tráfico, no el usuario que accede a esos datos. La protección por capas y la DMZ es una protección del dispositivo, que va controlando dónde pasa la información. Pero una vez que salga de la capa, no sabemos dónde está. La protección de virus tampoco protege el documento mismo. La protección de procesos, por procesos, pues sí, en los procesos podemos definir cómo se puede usar o no se puede usar el documento, pero ¿realmente nos asegura que el documento está protegido? No. Y así por delante, ¿no? Hay una escasa posibilidad de seguimiento. Parece todo muy limitado. Y eso que nos gastamos tanto dinero, invertimos tanto dinero en proteger nuestros sistemas. Para recuperar la propiedad de los activos, el primer paso ya está dado en muchos países, que es tener una legislación. En muchos casos ya tenemos procesos internos o normas internas donde los procesos de negocio, los procesos que tenemos dentro de nuestras organizaciones, ya van en el sentido de trabajar esos datos de una forma ética, de una forma que asegura la confidencialidad, que asegura la integridad y que asegura la disponibilidad de esos datos, ¿no? Pero tenemos que tener algún tipo de tecnología que esté integrada dentro de estos procesos internos para asegurarnos que la ley y estas políticas son cumplidas.
Dentro del caso práctico, lo que os voy a enseñar es SealPath. SealPath es un software de encriptación gestionado en la nube que básicamente lo que hace es devuelve esta propiedad de los activos al usuario. Bueno, al usuario no, al propietario del documento. Porque permite de una forma remota que yo vuelva a dar o que yo quite privilegios a los usuarios que van a usar esos documentos. SealPath es una empresa española de reciente creación, pero ya con bastantes premios y reconocimientos y con una presencia en medios ya importante. Y no solo una presencia en medios, pero una presencia geográfica, ¿no? Javier lleva toda la parte de Iberia y Portugal. Yo me encargo de la expansión en Latinoamérica y nuestro amigo Cherry de toda la parte europea. SealPath es un software de encriptación, pero es un software de encriptación no como el que conocemos. Trabaja en una capa en que permite distribuir privilegios a los usuarios dentro de los documentos. O sea, no es solo que el usuario pueda acceder al documento, pero puede tener privilegios diferenciados dentro del documento, ¿no? De edición, de transmisión, puede tener varios tipos de privilegios. Y no va a buscar qué tipo de privilegios tiene el usuario únicamente por el password, no. Va a buscar esos privilegios a la nube. Esa información la va a buscar en la nube, o bien en la nube de SealPath, o bien en una nube privada. Y hay tres tipos de usuario. Hay un usuario receptor, que en este caso va a ser Luis Ángel del Valle. Hay un usuario emisor o protector, que voy a ser yo, que voy a hacer documentos y proteger documentos, pero que podrían ser 1000 usuarios, 5000 usuarios, o un usuario, o dos. Y un administrador que va a gestionar y va a ver qué fue lo que han hecho estos usuarios con su documento. Entonces, vamos allá. Yo voy a quitar la presentación y voy a enseñaros la consola. Esta es la consola de SealPath. Esta es la consola que tiene cualquier usuario protector. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es abrir un documento y hacer un documento nuevo. ¿Vale? Este documento podemos decir que es un documento para el cambio de cuentas bancarias. ¿Vale? Entonces, los usuarios que querían, por ejemplo, cambiar la cuenta bancaria para hacer los pagos por mi servicio, estarían listados aquí. Y lo voy a guardar y lo guardo en el escritorio. Ahora, lo que voy a hacer, voy a buscar el documento que está aquí y voy a crear una política. O sea que sobre este documento yo voy a crear una política que va a ser la política para solicitud de cambio de cuenta bancaria, y voy a poner aquí que es para el cumplimiento de la propiedad de los documentos número 21, por ejemplo. Automáticamente aparezco yo como teniendo control total sobre esa política. Y podría añadir aquí, Luis Ángel del Valle. Ya está aquí. Y podría elegir para él permisos de acceso, o sea, visualización del documento, de edición, o sea, que pueda realizar cambios y guardar el documento,
de impresión, impresión tanto física como para PDF o para fax, copiar o pegar trozos del documento y guardarlos en otro documento, y añadir usuarios. Añadir usuarios hasta los privilegios que tenía Luis. Vale. De momento, pues le puedo poner como ver para guardarlo. Y además puedo establecer una fecha de expiración. Con esta fecha de expiración, el documento a partir de esta fecha dejaría de poder ser abierto, aunque el usuario tiene privilegios para ello. Permitir acceso sin conexión, como os dije antes, SteelPath va a buscar en la nube, va a buscar si el usuario tiene o no tiene privilegios para abrir el documento y qué privilegios tiene para abrir ese documento. Si doy permitir el acceso sin conexión, quiere decir que en los próximos 5 días, por ejemplo, no voy a consultar la nube para saber si cambiaron sus privilegios. O puedo añadir una marca de agua, que básicamente es un fondo del documento, donde podemos tener la información de dónde estuvo esa fuga de información del documento. ¿Vale? O sea que aparecería en la impresión y en las fotos, en las imágenes, aparecería esta marca de agua. ¿Vale? Entonces, de momento, vamos a quitar a Luis de la política y vamos a guardar esta política. ¿Vale? Las políticas son estas cajitas negras que están aquí. Y me aparece, la última que creé, aparece aquí. Y la voy a dejar como favorita, con la estrellita amarilla. Y protecciones favoritas aparece la política de solicitud de cambios. ¿Vale? Entonces, ya creamos la política. Y ahora proteger el documento es tan sencillo como arrastrado. Automáticamente me aparece el símbolo SP. A partir de este momento, el único que puede abrir este documento soy yo. Lo voy a enviar a Luis. Un segundo. Voy a mandar a Luis. Le voy a enviar, y antes de pasarle el modo presentador, quería enseñaros aquí en carpetas. Además de proteger un documento, yo puedo proteger una carpeta entera. Por ejemplo, el disco C. Aquí, protección del disco C, que podría ser una USB o lo que fuera. Elijo la unidad del disco C y todo lo que cuelga del disco C, y elegiría una protección. Esta, por ejemplo. Si le diera aquí, empezaría a proteger todos los documentos de esta unidad. ¿Vale? No lo voy a hacer por razones obvias. Y vamos a ver si Luis ya recibió el documento. Vamos a cambiar aquí el presentador y a ver si vemos la pantalla de Luis. Ahora sí. Muy bien, entonces Luis ha recibido aquí el documento, no tiene permisos y vamos a ver si es capaz de abrir ese documento. Está comprobando y dice que no tiene credenciales necesarias para abrir el documento. ¿Vale? Entonces, volvemos a mi pantalla. Luis no puede abrir y yo voy a
cambiar la política y le voy a dar a Luis unos permisos de acceso para que pueda ver el documento. No le vuelvo a enviar el documento y vamos a ver en su pantalla si ya puede acceder al documento. Muy bien, ya vemos la pantalla de Luis, que está intentando abrir y abrió el documento. Si vemos en los permisos, en los permisos podemos ver que puede ver y no tiene ningún otro permiso. Si intentamos guardar el documento, vemos que están borrados estos documentos, estas opciones. Imprimir igual. Entonces, parece que está funcionando. Volvemos a mi pantalla. Ya se ve la pantalla. Abrimos la política y vamos a dar permisos para guardar. Vemos ahora, devolvemos la pantalla, un segundo. Ahora, a ver qué tipo de permisos tiene Luis. Bueno, Luis puede abrir. Tiene permisos de ver y de modificar. ¿Vale? Y vamos a ver arriba cómo lo puede hacer. ¿Vale? Ya tiene guardar y guardar como. Puede hacer cambios. Puede guardar. Pero no puede imprimir. Aquí está. Guardado. Con los cambios. Pero no puede imprimir. Volvemos a mi pantalla. Damos aquí la pantalla y voy a ver qué tipo de información puedo conseguir yo con este documento. Información del documento. Y sé quién lo protegió, qué permisos tiene este documento. Puedo ver cuándo fue la última fecha en que se ha abierto el documento y cualquier fecha en que se ha abierto. Puedo ver las estadísticas. Pues no tiene mucho sentido cuando solo tengo un día, pero imaginaros 30 días. Si las personas han utilizado o no han utilizado el documento. Y veo que Luis ha intentado acceder a este documento una vez sin permisos. O sea, una información muy sencilla, muy útil si queremos proteger la propiedad del documento. Volvemos a la explicación y ahora yo voy a asumir un rol que no es de protector. Voy a entrar aquí otra vez. Yo voy a ser el administrador. Entro en mi consola, que es una consola web. Y veo, lo primero que tengo aquí, una alerta. Y esta alerta es un usuario sin permisos que intentó entrar en este documento. Y puedo ver todos los documentos donde han intentado entrar los usuarios sin permisos. Si hay algún documento que fue desprotegido, pues que puedo ver
aquí un conjunto de alertas sobre el documento. Puedo ver los accesos por usuario. En naranja están los usuarios de fuera de mi organización y en verde los de dentro de mi organización. Puedo ver los documentos protegidos dentro de la organización. Puedo ver estadísticamente y gráficamente las protecciones, los documentos protegidos. Puedo ver los documentos protegidos por tipo de usuario. Pues los usuarios externos son los más activos. Puedo ver los usuarios más activos. Puedo ver, bueno, lo que hemos visto en las alertas, pero graficado. Las alertas sobre los documentos, los documentos que han generado más alertas y los usuarios que han generado más alertas. Entonces podemos tener aquí una cantidad de información suficiente para garantizar que nuestros usuarios son dueños de la información, pero yo, como administrador, soy más dueño, si cabe, de esa información. Porque además tengo la posibilidad de gestionar los usuarios. Yo puedo transferir permisos, por ejemplo, aquí de Joao.matos, Silva. Y yo puedo aquí o bien seleccionar todas las protecciones o solo algunas y transferirlas a Luis, por ejemplo, sin tocar en el directorio activo. Yo puedo pasarle toda la información para que él acceda a la información y no Joao Matos. Puedo bloquear el acceso a un usuario, independientemente si tiene o no tiene permisos de entrada, de acceso, lectura o los que sean al documento. Y puedo asumir yo mismo como administrador el rol de cualquier usuario. En mi consola puedo cambiar el usuario para cualquier usuario de mi organización, si activo el modo superusuario. Además, los usuarios podemos o bien añadir usuarios uno a uno o subir archivos. Por ejemplo, el archivo del directorio activo. Se puede exportar y subir el archivo del directorio activo para la nube de Silva. Si tenemos la versión on-premise, la versión de la nube privada, lo que tendríamos sería un servidor o los servidores conectados con el directorio activo, con lo cual habría un single sign-on y sería automáticamente actualizada en cuanto a perfiles y en cuanto a passwords de los usuarios. Y esta es la herramienta en líneas generales. Yo puedo garantizar con esta herramienta, con ese tipo de herramientas, yo puedo garantizar que el administrador es el verdadero dueño de la información que los usuarios y los ciudadanos han delegado en mí. Silva tiene, como hemos visto, muchas ventajas, ¿no? Desde la protección y seguimiento dentro y fuera de la red, bueno, todas estas ventajas que nosotros vemos aquí, pero hay una que yo creo que es importante y que va siendo cada vez más importante. Los estándares de seguridad de la información van siendo cada vez más necesarios y cada vez más obligatorios por toda la región. Puede no ser la ISO 27001, puede ser una regulación interna, puede ser una regulación hasta propia de la organización,
pero tiene que haber una regla de seguridad, unas reglas de la seguridad de la información. Porque de otra forma no se puede garantizar que esa información es trabajada de una forma ética y de una forma de acuerdo con las normas legales. SILPA puede ser esa solución que va a asegurar que estas normas de funcionamiento son respetadas. Bueno, para todos los asistentes vamos a regalar 2 licencias por 1 año y contactaremos a todos para realizar esta entrega. Bueno, colgaremos el vídeo en la web y os espero para próximos webinars que hagamos. Muchas gracias a todos y un cordial saludo.